Representación digital de textos. En esta lección, en primer lugar, vamos a ver la clasificación de los caracteres. Posteriormente, vamos a analizar los códigos normalizados tradicionales, haciendo especial hincapié en ASCII. Luego incluiremos la definición Unicode y UTF-8. Y por último, concluiremos esta lección dando una serie de consideraciones prácticas. La información se suele introducir en el computador utilizando el lenguaje escrito, cuyas unidades básicas son caracteres. Los caracteres se suelen agrupar en 5 grupos: un grupo de caracteres alfabéticos, otro caracteres numéricos, caracteres especiales, caracteres geométricos y gráficos y por último caracteres de control. A continuación pasará a describirlos brevemente. Los caracteres alfabéticos son las letras mayúsculas y minúsculas del abecedario inglés. Por otra parte, los caracteres numéricos están constituidos por las 10 cifras decimales 0, 1, 2, 3, etc. hasta 9. Los caracteres especiales son los símbolos no incluidos en los grupos anteriores, por ejemplo, los signos ortográficos, llaves, paréntesis, asterisco, etc. Una cuestión que es necesario indicar es que cuando tecleamos un espacio en blanco, el que separa dos palabras, también debe generarse un código. Ese código lo representamos como SP, iniciales en inglés de la palabra space. Los caracteres geométricos o gráficos son símbolos o módulos con los que se pueden representar distintas figuras o iconos, bordes de cuadro, etc. Aquí en la imagen pueden ver algunos ejemplos de este tipo de caracteres. Por último, tenemos los caracteres de control, que representan órdenes a dar al ordenador. Por ejemplo, está el carácter indicador de fin de texto, que abreviadamente se le llama ETX, carácter de salto de página o FF, carácter indicador de sincronización de una transmisión o SYN, carácter final de transmisión, etc. Estos caracteres de control son generados e insertados automáticamente por el propio computador. Así, por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo un documento y forzamos un salto de página, automáticamente se inserta un carácter de control FF. Los códigos de texto los podemos dar de forma arbitraria. Supongamos que tenemos M igual a 105 caracteres o símbolos a codificar. En primer lugar, es necesario determinar el número de bits que necesitamos para hacer esta codificación. Con 6 bits es insuficiente porque con 2 elevado a 6 tendríamos 64 combinaciones distintas y con 2 elevado a 7 sí podemos hacer la codificación, aunque de las 128 combinaciones que podemos tener con 2 elevado a 7 solo vamos a utilizar 105. Las combinaciones a las que se le asigna un código se lo denominan puntos de código, de las combinaciones de 7 bits. No obstante, a poderlo hacer arbitrariamente, existen códigos de entrada y salida normalizados que son utilizados por diferentes constructores de computadores. Algunos de los códigos normalizados más utilizados son los que aparecen en la siguiente imagen. Por una parte está el SBCD o estándar BCD, el Field Data, el EBCDIC, el ASCII y el Unicode. Tanto el SBCD como el Field Data son de tan solo 6 bits y se utilizaron hasta la década de los 70. Hay que tener en cuenta que la ocupación de memoria de un documento o un texto es proporcional al número de bits con los que se codifica cada carácter. Como la capacidad de memoria era muy cara, pues se utilizaban códigos con muy pocos bits. En efecto, con 6 bits solo podemos codificar 2 elevado a 6 igual a 64 símbolos distintos y estos códigos no contenían las letras minúsculas. Los textos de impresora de aquella época solo tenían letras mayúsculas. En el código EBCD, por el contrario, pueden llegar a codificarse 2 elevado a 8 caracteres distintos, es decir, 256. Del código ASCII y Unicode pasaré a hablar a continuación con más detalle. En esta imagen puede verse una tabla con los códigos ASCII que se proyectaron inicialmente en el año 1968. Aquí podemos ver las cifras decimales, símbolos ortográficos y algunos matemáticos, las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Las dos primeras filas, es decir, los 32 primeros caracteres, corresponden a caracteres de control.
así como el carácter de control del, que también ocupa un punto de código dentro de esta tabla. Si nosotros queremos ver el código correspondiente a uno de los símbolos utilizados, hacemos lo siguiente. Supongamos que queremos obtener o saber el código de la J. Entonces miramos en la primera columna de esa misma fila que hay un 60 y a continuación miramos el código que aparece en la primera fila de la columna donde se encuentra la letra, que es, en este caso es la A, y sumamos los dos valores obtenidos. Así obtenemos un valor hexadecimal, en este caso 6A, que lo pasamos fácilmente a binario. El código sería 6110 y la A 1010. Como ven, es un código de tan solo 7 bits, aunque tradicionalmente se le añadía un bit adicional de paridad. También es interesante los valores que aparecen en la segunda fila y en la segunda columna de la tabla. Estos sirven para obtener los valores decimales correspondientes a cada código. Si queremos ver el valor decimal asociado a la J, pues como antes sumamos el valor, en este caso decimal, que está en la segunda columna, con el valor decimal que aparece en la segunda fila correspondiente, de tal manera que en este caso sería 96 más 10. Más adelante explicaré la utilidad de conocer el valor decimal. En la siguiente imagen pueden verse los caracteres de control contemplados en el ASCII básico de 1968. Nulo, comienzo de cabecera, comienzo de texto, final de texto, fin de transmisión, etc. Estos caracteres, como hemos visto anteriormente, ocupan las 32 primeras posiciones de la tabla, salvo el del, que ocupa la última posición de la 127. Como comenté anteriormente, estos caracteres se embeben en los mensajes que se transmiten a través de Internet o en los mensajes a la hora de escribir o visualizarlos. El sistema de codificación ASCII básico de 7 bits es insuficiente para múltiples aplicaciones, por lo que se han ideado distintas páginas o ampliaciones, algunas de las cuales se muestran en la siguiente figura. Como ven, hay ampliaciones para Oeste y Europa del Este, Europa Central y del Este, Europa Sur, Maltés y Esperanto, Europa Norte, lenguajes eslavos, arábigos, etc. En esta tabla pueden ver el ASCII Latín 1, que contiene los códigos más utilizados en Europa y en América. Como ven, los 128 primeros caracteres, es decir, los que aparecen aquí en las primeras 8 filas, se corresponden con el ASCII básico. Y en estas 6 últimas filas, los caracteres básicos, incluyendo signos especiales como la libra, etcétera, y algunos iconos, alguna letra griega, símbolos matemáticos y letras con signos diacríticos, muy utilizados en lenguajes como el francés, alemán e incluso el español. Aquí, por ejemplo, podemos ver la ñ mayúscula. De la misma manera que antes, para obtener el código correspondiente a un carácter que no venga en nuestro teclado, sencillamente lo podemos obtener viendo el código que aparece en la primera columna de la fila correspondiente y en la primera fila de la columna correspondiente a donde se encuentra la letra. En este caso, la libra le correspondería el código A3. También podríamos obtener el valor decimal correspondiente. Cuando yo quiero visualizar o incluir en un texto un carácter que no esté explícitamente en nuestro teclado, podemos utilizar lo que se llama la tecla alternativa en combinación con los valores decimales dados en las teclas numéricas. En las tablas anteriores hemos visto cómo extraer el valor decimal de cada carácter y aquí me he limitado a obtener símbolos que no aparecen en el teclado, como mu, el símbolo de Armstrong, la arroba, etc. Si quisiésemos, por ejemplo, visualizar o incluir en nuestro texto el símbolo de la libra, como el código decimal era 163, pulsaríamos la tecla alternativa y simultáneamente 0163 en las teclas numéricas de nuestro teclado de entrada. También hay otras formas más sencillas de incluir en textos caracteres no contemplados en el teclado, y eso depende del programa de aplicación que estemos utilizando. Así, si estamos utilizando el Microsoft Word o el PowerPoint, hay
una opción que se llama insertar símbolo, en la que me aparecen todos los códigos y todos los planos correspondientes al ASCII. Aquí sencillamente basta con seleccionar el carácter que queremos incluir y dar a una tecla para introducirlo en nuestro texto. Aquí, por ejemplo, podemos ver la ñ mayúscula que tiene de código D1. Un ejercicio práctico de interés para repasar todo lo que hemos visto hasta ahora es incluir en un fichero de texto plano, lo podemos hacer con el Notepad, un texto. Hoy hace buen tiempo y una temperatura de 25 grados, etc. Utilizando un programa de libre configuración denominado Sedit, nos visualiza los códigos exactos que se han memorizado para ese texto. La H mayúscula tiene de código O48 en ASCII, la O minúscula 6F, etc. Podemos ver fácilmente el código de los espacios en blanco, que es 20, 20, 20, 20. Este código en binario pues sería 0010 0000. Los códigos tradicionales como el ASCII que acabamos de ver tienen algunos inconvenientes. Entre otros se encuentran los siguientes. Los símbolos codificados son insuficientes para representar los caracteres especiales que requieren numerosas aplicaciones de la actualidad. Por otra parte, los símbolos y códigos añadidos en las versiones ampliadas de 8 bits no están normalizados. Y, por último, están basados en los caracteres latinos, existiendo otras culturas que utilizan otros símbolos muy distintos. Así, la cultura china, japonesa y coreana se basan en la utilización de ideogramas o símbolos que representan palabras, frases o ideas completas, siendo por tanto totalmente inoperantes los códigos que solo codifican letras individuales. Más bien, en estas culturas habría que pensar en codificar palabras más que letras. Para solucionar estos problemas se creó un consorcio de empresas y entidades que ha propuesto un nuevo sistema de codificación que se llama Unicode. El Unicode busca tres propiedades fundamentales. Primero, la universalidad, es decir, tratar de cubrir la mayoría de lenguajes escritos existentes en la actualidad. Para ello, inicialmente Unicode propone utilizar 16 bits, con lo cual podemos codificar un total de 65.356 símbolos distintos, que es un paso muy importante con respecto a ASCII ampliado, con el cual solo podíamos codificar 256 caracteres. También se busca la unicidad, es decir, que a cada carácter se le asigne exactamente un único código. Esto es muy importante para los ideogramas. ¿Por qué? Porque un ideograma, por ejemplo, para representar casa, tiene una imagen distinta en coreano, japonés y chino. Este concepto, casa, pues lo lógico es que tenga un único código. Y dependiendo luego ya del idioma o el área geográfica en el que se esté visualizando esa información, pues se produciría, se generaría la imagen correspondiente. También se busca la uniformidad, ya que todos los símbolos se representan con un número fijo de 16 bits. Bueno, esto de aclarar que inicialmente se buscaba esta uniformidad, porque hoy día, como veremos más adelante, no todos los códigos son de 16 bits, sino que hay códigos que utilizan más de 16 bits. La asignación inicial que se hizo en Unicode, hoy día le llamamos Plano Básico Multilingüe, o BPM. En esta asignación se distribuían los rangos de códigos resumidamente como se indica en esta tabla. Para Latín 1 se reservan las 256 primeras posiciones de los códigos, la que va comprendida de 0000 a 00FF. Recuérdese que estos grupos de 4 cifras hexadecimales corresponden a 16 bits. Cada cifra hexadecimal da lugar a 4 bits. Luego las 7.936 posiciones siguientes están dedicadas para otros alfabetos. Las 8.192 siguientes para símbolos generales y caracteres fonéticos chinos, japoneses y coreanos. Hay 24.000 posiciones, más de 24.000 posiciones que corresponden del punto de código 4.000 a la 000, se reservan para ideogramas, teniendo un total de 24.576 posiciones.
hay otra zona pendiente de asignar y hay otro rango de códigos que se utilizan para caracteres locales y propios de los usuarios y compatibilidad con otros códigos. En esta zona se codifican, por ejemplo, los símbolos del lenguaje Braille. La zona a que me he referido anteriormente de distintos lenguajes se corresponde con estos rangos estandarizados. Hay un rango, como he dicho anteriormente, para el latín básico, hay otro para ampliación A del latín, B del latín, ampliación del alfabeto fonético internacional, para espaciado de letras modificadoras, para combinación de marcas diacríticas, tilde, acento grave, etc., para el griego, cirílico, arameo, hebreo, árabe, sirio, etc. En el BPM, el plano básico, utilizado inicialmente en Unicode, hay asignados solo 24.576 puntos de códigos para ideogramas, pero esto es totalmente insuficiente. Piénsese que, por ejemplo, en el idioma castellano contiene unas 88.000 palabras que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española. Una persona no suele utilizar más de 11.000 palabras. Es decir, que con 24.576 puntos de código es insuficiente para un lenguaje que tenga una riqueza comparable al castellano. Debido a ello y a otros motivos, Unicode ha propuesto nuevos planos, ampliando el plano inicial. En la actualidad, y según una resolución del 2009, hay asignados o reservados 17 planos, lo cual nos da que en total podemos codificar 1.114.112 códigos distintos, dentro del rango de 0000 a 10FFF. En general, un punto Unicode se referencia escribiendo una U mayúscula, un signo más, seguido de su número hexadecimal. La distribución de los 17 planos es como indica la tabla siguiente. El plano 0 es el que normalmente utilizamos, el BMP. El plano 1 es un plano multilingüe suplementario. El plano 2 está dedicado a los ideogramas. Los planos 3 a 13 están sin asignar. El plano 14 es para objetivos específicos. Y el 15 y el 16 zonas de áreas privadas. Un inconveniente que tiene el sistema de codificación Unicode es que utiliza el doble de bits que el ASCII ampliado, de tal manera que si un texto lo codificamos en Unicode nos va a ocupar exactamente el doble de capacidad que si lo codificamos en ASCII. Para solventar este problema se han ideado lo que yo llamo recodificaciones, como la UTF. Estas recodificaciones lo que hacen es los caracteres más probables recodificarlos con menos bits, con menos de 16 bits. En cambio, los menos probables pues ya se codifican con más bits, con lo cual los textos van a ocupar bastante menos, como veremos más adelante con un ejemplo. En esta tabla tienen un resumen de cómo se hace esta recodificación. Dependiendo del rango de puntos de código de Unicode, pues así la recodificación se hace con 1, 2, 3 o 4 bytes. Por ejemplo, en el rango de 000 a 007F, que contiene los caracteres iniciales del código ASCII, los 128 caracteres más utilizados, se recodifican con un solo byte. ¿Cómo se hace esto? Pues sencillamente, en este rango de valores solo hay 7 bits significativos del punto de código. 7 bits que pueden variar. Los 7 bits más a la derecha de los 16 bits del código. La recodificación se hace anteponiendo a esos 7 bits del punto de código un 0. Por otra parte, si está dentro del rango 008007FF, hay 11 bits significativos que se recodifican en 2 bytes. El primer byte siempre empieza por 1, 0 y el segundo byte tiene una cabecera 1, 0. Y el resto de bits libres del byte se rellena con los bits significativos del punto de código correspondiente. De la misma manera se hace con 3 y con 4 bytes. El primer byte, en el caso de 3 bytes, tiene una cabecera 1, 1, 1, 0 y los siguientes bytes de la cadena 1, 0, 1, 0 y el primer byte empieza por 1, 1, 1, 1, 0 y se va completando los 4 bytes restantes con los 21 bits del punto de código correspondiente. Lo vamos a ver en un ejemplo.
En el primer caso tenemos la letra E, que corresponde al primer grupo, al grupo en el que los puntos de código tienen 7 bits significativos. El E en hexadecimal, en Unicode hexadecimal es 0045 y en binario, utilizando los 7 bits de la parte de la derecha del código, sería 1000101. Y la recodificación se hace sencillamente anteponiendo un 0, de tal manera que en UTF-8 en hexadecimal sería 45. Por otra parte, la ñ, el código hexadecimal es 00F1. Hay que considerar 11 bits significativos, que son los que se indican a continuación: 0001110001 y se recodifica con 2 bytes. El primer byte, como siempre, empieza con la cabecera 110, seguido de los 5 bits más significativos del punto de código, en este caso 00011. Y el siguiente byte empieza con la cabecera 10, seguido de los 6 últimos bits más significativos del punto de código correspondiente. En el caso del símbolo de euro, tenemos que hay 16 bits significativos y la recodificación se hace de forma análoga. El símbolo de euro en Unicode sería 20AC y en hexadecimal E282AC. Para comprender mejor esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico que pueden aclarar estas ideas. Supongamos que tenemos un archivo de texto Unicode con 18.325 caracteres ASCII básicos, es decir, que están comprendidos entre 0000 y 007F expresados en Unicode, 127 caracteres comprendidos entre 0080 y 07FF y 14 caracteres comprendidos entre 0800 FFFF. Se trata de obtener el factor de comprensión que obtendríamos si este archivo en Unicode lo recodificásemos en UTF-8. La solución es muy sencilla. La capacidad que ocupa el fichero en Unicode sería 18.000 más 127 más 14, es decir, la totalidad de símbolos que tenemos por 2 bytes, porque cada símbolo en Unicode ocupa 2 bytes, con lo cual tendríamos en total 36.932 bytes. En cambio, en UTF-8, pues tendríamos que multiplicar por 1 18.325, porque estos son los códigos ASCII que se van a recodificar en un solo byte, los 127 siguientes por 2 bytes y los 14 últimos por 3 bytes. En total ocuparía 18.621 bytes. El factor de compresión se obtiene, como vimos en una lección anterior, en la lección 2.1, dividiendo la capacidad antes de comprimir, es decir, en Unicode, por la capacidad después de comprimir, es decir, en UTF-8. Con lo cual tenemos un factor de compresión de 1,98 a 1, es decir, prácticamente el fichero se reduce a la mitad. Insisto que el concepto fundamental de UTF-8 es codificar con menos bytes los símbolos más probables. Otra cuestión práctica que se plantea y que puede ilustrar todo lo que hemos explicado hasta ahora es el correo electrónico. El correo electrónico muchas veces presenta la dificultad de que recibimos mensajes ilegibles. Esto es debido a lo que voy a explicar a continuación. En primer lugar, nuestro gestor de correo electrónico debe contener diferentes tablas o planos de códigos para poder seleccionar la correcta cuando llega un mensaje y reconstruir y visualizar el original. Nos puede llegar un mensaje de Asia, de un país europeo o de otros países que tienen distintos planos de códigos. Y por otra parte, el gestor de correo electrónico debe detectar, de acuerdo con el protocolo de Internet, en la cabecera del mensaje, el sistema de codificación con el que se ha enviado el mensaje. Obviamente debe identificar el código en que viene el mensaje para poder recuperar el mensaje original de acuerdo con la tabla de código correspondiente. La torre de Babel que a veces se produce en Internet puede ser como consecuencia de lo que he dicho anteriormente, porque mi gestor no contenga la tabla de códigos correspondiente al sistema en que se transmitió el mensaje original, o porque en la cabecera del mensaje recibido no se especifica el código en que se ha transmitido o se ha perdido durante su transmisión, o mi gestor de correo electrónico no detecta adecuadamente la información del código en que se envió y recibe el mensaje. Aquí tenemos un ejemplo
de un mensaje que he recibido con mi gestor de correo electrónico Thunderbird, que es un software de libre distribución, y es un mensaje procedente de China. Como pueden ver ahí, aparecen los ideogramas chinos correctamente. Viendo el código fuente con que he recibido mi mensaje, puedo identificar que en un determinado lugar aparece que el conjunto de caracteres utilizados es GBK, que corresponde a los códigos utilizados en China. Y como he recibido el mensaje correctamente, quiere decir que mi gestor de correo electrónico tiene el juego de ideogramas chinos y también ha identificado claramente el juego de caracteres que se han recibido. Aquí pueden ver cómo en el Thunderbird puedo comprobar todo lo que acabo de decir. Me voy a la opción ver y en la opción de codificación de caracteres veo que lo ha detectado el mensaje como chino simplificado GBK. También, para ilustrar las posibilidades que tiene mi gestor de correo electrónico, podemos ver que contiene una serie de páginas de códigos, tanto ISO 8859, la 1, la 15, etcétera, como otros sistemas de codificación de mensajes. Para concluir, aquí he escrito y enviado en código UTF-8 un mensaje que contiene signos de interrogación, acentos, el código de euro, etcétera, comillas y otros símbolos especiales. Este mensaje lo he compuesto y lo he transmitido correctamente en UTF-8. Pero ahora vamos a suponer que este mensaje que me lo envía a mí mismo lo visualizo como si fuesen caracteres de ASCII. Aquí tienen el resultado. Vemos que los acentos aparecen mal, el símbolo de euro aparece erróneo, etc. Aquí se han ido interpretando los patrones de bit como si fuesen de ASCII en lugar de como si fuesen UTF-8 y no se ha hecho la reconstrucción del lenguaje original como he especificado anteriormente, quitando las cabeceras de los distintos bytes que contiene el mensaje. Como resumen y conclusiones de esta lección dedicada a la representación digital de textos, podemos decir que hemos visto cómo se clasifican los caracteres, que son las unidades básicas que componen los documentos escritos de forma textual. Luego hemos analizado los códigos normalizados tradicionales, haciendo especial hincapié en ASCII. A continuación he presentado el sistema de codificación Unicode, que es el que se utiliza más en la actualidad y en los próximos años, y también he visto cómo se puede recodificar textos Unicode en UTF-8 con objeto de que ocupen menos. Un archivo en UTF-8 al ocupar menos que en Unicode ocupará menos espacio en memoria al almacenarlo y tardará menos tiempo en transmitirse de un lugar a otro. Y por último hemos visto algunas consideraciones prácticas viendo el factor de compresión en un ejemplo concreto que se obtiene recodificando un texto Unicode en UTF-8 y también unas consideraciones prácticas relativas a correo electrónico.